Buenas tardes, desde la Biblioteca Las Cruces, una nueva entrevista, en este caso a un ciclo que estamos comenzando hoy, que se llama Las Cruces, la arquitectura en el paisaje. Como primer invitado a este ciclo tenemos a don Fernando Pérez Oyarzún, que es un destacado arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura 2022, entre un currículum que sería largo de contarles. Yo creo que más bien en la conversación vamos a irnos conociendo. Muy bien. Don Fernando. Encantado de estar acá, un lugar que aprecio mucho. Cuéntenos un poco por qué aprecia tanto este lugar. Pues partamos ahí. Lo conocí gracias a mi señora, ¿Ya? en realidad. Ella fue la que me invitó por primera vez a Las Cruces. Bueno, la verdad que para mí Las Cruces era un lugar un poco mítico, porque aunque ya mi familia no tenía nada que ver, el que construyó esa casa grande ahí, que ahora es de las monjas, era hermano de mi bisabuelo. O sea, Entonces, don Santos Pérez Isman. Santos Pérez Isman. Mi bisabuelo se llama Santiago Pérez Isman, es su hermano, que murió muy joven. Pero Estamos hablando de 1896, exactamente, final del siglo... exactamente. Entonces, en la familia siempre se hablaba de Las Cruces, pero yo nunca venía. Yeah. Incluso se diría que mi tatarabuela había muerto por comer unos mariscos de Las Cruces. Ah, mira, que lo habían llevado, porque lo trasladaban horas y horas. Entonces imagínate cómo habrán llegado los mariscos, digo yo. Entonces, pero en realidad fue mi señora que cuando recién nos conocíamos nos invitó a pasar unos días acá en Las Cruces con un amigo. ¿Qué tenían ellos? ¿Tenían casa? Ellos, sus padres. Sí, sus padres ya tenían una casa, sí, una pequeña casa que está al lado de la escalera Blanca Arce todavía, claro. Pero ellos venían antes, les gustaba mucho el lugar y entonces arrendaban alguna casita de verano por ahí, etcétera. Entonces era una cosa como familiar y nada, y ahí conocí este lugar y me quedé bastante fascinado por todo el conjunto geográfico, diría yo. O sea, realmente, claro, nosotros tenemos una costa muy rica, pero yo diría que es relativamente raro ver una concentración geográfica como la de Las Cruces, como si se hubiera concentrado en un lugar. Entonces, uno tenía o la Playa Grande, que es la relación con Cartagena, o tenía ese pequeño mundo que es el de la Playa Chica, pero tenía la conexión con la Caleta de los Pescadores, o tenía las Salinas. Entonces, es una cantidad, variedad, unos roqueríos fantásticos, digamos, y entonces me llamó muchísimo la atención, pensando luego en por qué podría explicarlo más. Ahora tú ya eras arquitecto, o estabas estudiando cuando tú ya eras Estaba arquitecto. estudiando. Ya. Y ahí te llamaron la atención estas casonas, yo creo, la misma arquitectura de este pariente que tú tenías, que es una de las casas sí. señeras, digamos, el Palacio Barro. Exacto. Sí. Pero yo diría que no solo la arquitectura. A ver, yo creo que me llamó la atención. Es muy bueno esa idea que ponen arquitectura en el paisaje. El paisaje natural. Claro, porque hay un tema que es muy, muy mítico, que algunos dicen que se remonta como incluso a la cultura griega, que es la relación entre el mundo agrícola y el mar. ¿Ya? Esa relación no se da siempre y tan frecuentemente y muchas veces se pierde con el tiempo, en la medida que los lugares se desarrollan. Pero en general, el origen de muchos balnearios de nuestra costa central es agrícola. Por ejemplo, Matanzas era la salida del ganado de los jesuitas y ahí se mataba, en realidad sacaban el cebo y lo enviaban exportado. Zapallar llegó a tener, si no me equivoco, un muelle para la exportación de trigo. O sea, quiero decir, eran pequeños puertos agrícolas que entonces unían esa cultura agrícola con esa cultura marítima. Ya. Y eso es un intercambio... Esos son los orígenes, podríamos decir, de los pueblos costeros. De muchos pueblos costeros. Generalmente hay alguna conexión agrícola, o por ejemplo, el dueño de alguna hacienda que quiso hacer un proyecto inmobiliario de alguna manera, como acá mismo en Las Cruces. Como el caso nuestro, que pasamos de ser una caleta costera, digamos, a un balneario. Exactamente, ¿claro? Exactamente. Y pues empiezan a construir estas casonas. Entonces, a mí me impresionó, yo creo, esa conexión, por ejemplo,
que todavía en Las Cruces, con los años que tiene, se conserve esa conexión con el estero que da lugar a la Playa Chica, por ejemplo. La Hollada. Que es como una entrada, o sea, una salida de ese mundo agrícola hacia el mar y una entrada del mar hacia ese mundo agrícola. Son cosas de un valor geográfico tremendo. Y al mismo tiempo, que Las Cruces, en ese contexto, en esta cosa un poco mítica de ponerle nombres también de colinas romanas, ¿no? Como Quirinal, Vaticano, etcétera. Claro. Lo que demuestra un poco el entusiasmo que debe haber generado entre los primeros usuarios de balneario, ¿no? Tú sabes que esto siempre fue un juego, ¿eh? Como esta chilenidad que tenemos, esto ser humorístico, porque era un juego. Por ejemplo, le decían a la gente del Vaticano, no se autodenominaron el Vaticano, sino que la gente del Quirinal les empezó a llamar Vaticano porque habían estas casas, que en todas las casas había un cura que hacían misas diarias, entonces ellos decían, no, que ustedes viven en el Vaticano. Entonces ellos, para también molestarlos por el otro lado, les decían, entonces ustedes viven en el Quirinal. Que es el lugar de la política. Claro. Entonces finalmente estos nombres no aparecen como muy serios, digamos. ¿Ah? Aparecen en el juego, pero en todo caso se situaban a un nivel alto. Claro. Se situaban a un nivel bastante alto. Y yo creo que es bonito mostrar que también la arquitectura va como reflejando esas relaciones y el paso del tiempo. Claro. O sea, por ejemplo, para mí hay una polaridad entre esta casa que fue de José Toribio Marín, ¿verdad? Tan importante, que era todavía una casa patronal, agrícola, claro, con un corredor, con teja. Bueno, tenemos que decir que ya no existe. No, ya después sé, del 85, pero por eso digo, era. Que era. Entonces, esta casa que representa como justamente la llegada del campo, claro. Y podríamos decir, así llamado palacio o no sé qué, que representa otra altura, otra geometría, la idea de visión, de visual del gozo del mar, o la misma mítica Torre de los 10, etcétera, claro. Que va mostrando como esa transformación que yo decía, de la cultura agrícola a la cultura balnearia, y después, no sé, hay cosas muy interesantes. Algunas de las casas que están como en ese camino a la Playa Grande, según mis datos, fueron importadas prefabricadas, claro, ¿verdad? Alguna de Canadá o de claro. lugares así, digamos. O sea, quiero decir, un amigo mío inglés escribió un libro sobre la historia de arquitectura en Cambridge, en Inglaterra. Y yo le decía, ¿tu historia de la arquitectura en Cambridge? No, me decía, no es una historia de la arquitectura de Cambridge, es una historia de la arquitectura contada a partir de Cambridge, que es distinto. O sea, yo quiero hacer una historia de la arquitectura. Y utilizo los ejemplos de Cambridge. Uno podría decir que en Las Cruces también uno podría decir cómo va cambiando la arquitectura desde esa primera casa como patronal, claro, a estas grandes casas balnearias, a la introducción de la prefabricación, incluso algunas casas como más contemporáneas, claro, por así decirlo. Y después ponte tú todo esto que fueron las cabinas, que fueron, podríamos decir, los primeros edificios, una cosa así. Exactamente, claro, las cabinas, o por ejemplo, el mismo Trouville u otras que están en esa zona, con la cultura de las galerías, por ejemplo, ¿no? O sea, la vidriera, ¿no? Claro. La vidriera como un elemento típico. Y es interesante porque quizás no se dio tanto en Las Cruces, pero muchas veces las casas de balnearios fueron los lugares para la arquitectura experimental. Porque un personaje, por así decir, que tenía una casa en Santiago como muy formal, se podía dar el lujo de tener una o más informal, o más distinta, o más extravagante, o lo que quiera, en el balneario, claro, ¿no? Entonces muchas veces los arquitectos gozaron como de un grado de libertad mayor en casas de balnearios que en casas de Santiago o de esas. Oye, Fernando, ¿cuánto crees tú de lo que podemos ver ahora, digamos, es gracias a que este lugar fue declarado zona típica? ¿Tú crees que o sea, la zona típica tiene algún, digamos, fundamento o para lo que podemos ver ahora, digamos? Porque podemos seguir viendo todo esto que tú me estás contando. Sí. A ver, yo creo que sí tiene valor. O sea, la idea de zona típica, que yo creo que es un mal nombre,
¿ya? Porque quedó de un momento en que la visión, a mi juicio, era un poco escenográfica, y por eso se llama zona típica y pintoresca, ¿no? Claro. Pintoresco es un concepto muy del siglo XIX, que se utiliza en inglés, picturesque, que es lo que es pintable, por así decir, ¿no? Son cosas como distintas que los pintores amaban de pintar, entonces por eso son picturesque, ¿no? Entonces la gente salía o viajaba para ver cosas pintorescas, que esto quería decir un poco distinto de aquello a lo que estaban habituados. Claro. Y que tenía. Entonces, yo creo que ese es un concepto que ya está un poco sobrepasado, pero es el nombre que ha quedado de eso, digamos, y que para mí tiene un componente un poquito escenográfico, ¿no? ¿Cómo lo hubieras llamado tú? Que zonas de valor, por así decir. De valor zonas de valor arquitectónico, histórico y social. O sea, yo creo que... Pero lo que quiero decir es que tienen un sentido, a pesar de que tienen ese nombre que a mi juicio queda un poco atrás, tienen un sentido porque en un momento dado la historia del patrimonio ha sido la historia de la protección, por así decir, ¿no? O sea, la idea de proteger, especialmente a fines del XIX, surge cuando la gente ve amenazas. Es así. Claro. Por ejemplo, Rodin hace ese libro, Las catedrales en Francia, con sus dibujos, porque piensa que las catedrales se van a acabar y que esos son la historia de Francia y que por lo menos hay que dibujarla y hay que decir que son importantes. O sea, esa idea de peligro es detonante como de la idea de protección, y se generan los inspectores de monumentos y surge la idea de monumentos, etcétera. La idea de zona típica tiene que ver con otro momento en que se dice, no es la iglesia, la casa, la estatua, el cuadro, sino que son conjuntos, ¿no? Son zonas más amplias en que incluso a veces cada elemento por sí mismo no tiene tanta valor, no tiene tanta importancia como el conjunto. Que es el caso de las cruces. Exacto, que hablan entre ellos, que configuran lo que los arquitectos solemos llamar, por ejemplo, un grano urbano, una manera de disponerse en los terrenos, una manera de disponerse ante la naturaleza, una manera de relacionarse con el espacio libre, con el espacio público, el tener o no tener jardines, o sea, es un conjunto, es un tejido urbano, lo que se suele ver es como un tejido. Entonces, yo creo que la idea de zona típica es eso, es que es un conjunto un poco más amplio en que no sirve que yo solo conserve esto o esto por una especie de valor intrínseco en sí mismo, sino, hoy día se diría mucho más, en un diálogo, en este caso, con las preexistencias geográficas, con las preexistencias históricas, ¿no? Y que, bueno... eso te ha permitido a ti ver este desarrollo, digamos, desde que tú viniste la primera vez. Exactamente. Y como que esto se ha ido conservando, o sea, bueno, no ha pasado mucho el tiempo. Como decía Emilio, que digamos, yo hacía mucho tiempo que no venía y volví el verano pasado y teníamos este viaje postergado con mi señora, tenemos que volver a Las Cruces, y ella misma me decía... Es que me daba miedo volver, decía, porque yo no sabía si me iba a encontrar con algo demasiado cambiado, demasiado distinto. Me dijo, no, mira, ahí estamos, ahí están las cosas, con cambios, con diferencias imposibles, la historia no para, siempre habrá cambios, siempre. Pero ahí está Las Cruces, lo fundamental, lo esencial de ese conjunto, por ejemplo, de la Playa Chica, con sus 2 restaurantes, con el conjunto de casas, con las cabañas, ahí están, digamos. Y todavía es un pueblo caminable, un pueblo que se abre, digamos, al mar y se abre también a las personas que lo visitan. Exactamente, y que tiene yo creo que esa maravilla, no sé en qué estado esté en este momento, pero esa conexión, por ejemplo, entre la Playa Chica y la Caleta de los Pescadores. Está totalmente conectado. Conectado. Inclusive ahora hay un sendero que nos lleva desde la Caleta hasta la Punta del Lacho por abajo, por el sendero, digamos. Ese tipo de cosas son de un valor equivalente a muchas casas, digamos. O sea, si ustedes se dan cuenta, balnearios súper prestigiados como Zapallar, por ejemplo, tienen ese tipo de cosas, o una obra de paisajismo que ha sido publicada en todas partes, Punta Pite, ¿verdad? Se basa en parte en un recorrido que va
tejiendo con delicadeza entre las rocas, la tierra, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son valores altísimos, digamos. Y yo creo que nosotros tenemos que agradecer a las personas que hace, a lo mejor 120 o 150 años, pusieron el ojo, vieron eso, lo crearon, porque en verdad las cosas no existen antes que uno construye, en cierto modo. O sea, la construcción nos muestra al mismo tiempo. Claro. El construir algo, el que algo se vea y que desde eso se vea otras cosas y que eso se habite y que se recorra, construye ese lugar. Antes, por supuesto, había la geología, la topografía, el mar, los peces, las cosas estaban ahí, pero no estaban de este modo con esa figura cultural, diría yo, claro, que representa en este caso un balneario. Oye, gracias Fernando. Bueno, fue una pequeña conversación porque la idea es ir dejando algo para futuras conversaciones. Muy bien, las cruces, la arquitectura en el paisaje natural. Eso quiero agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito, digamos, y no sé, palabras finales. Gracias a ustedes. Yo creo que lo fantástico es que eso sigue siendo todavía una realidad en las cruces y eso hay que cuidarlo. Esa relación de arquitectura y paisaje natural, que es también una relación, como decía yo, de culturas, de formas de producción y de formas de socialización. No es solo un dibujo, digamos, sigue viva en las cruces y es una de las cosas que, no siendo una casa o un monumento, hay que cuidar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Seguimos.